Bien, bien, solventando percances, problemas que nos están surgiendo en las últimas semanas, no solo en esta, y en eso estamos, intentando recuperar gente, intentando que no se nos caiga nadie más, que hay gente con molestias y digiriendo un poco el partido del otro día, que no habíamos perdido con esa diferencia de goles, la sensación con que poco nos hicieron tanto peligro, y el equipo hasta ahora se había mostrado muy sólido y era difícil de batir. El otro día pues nos costó, fue casi todo lo contrario, desde el primer minuto prácticamente con la primera ocasión, y bueno, hay que ser maduros y mirar hacia adelante, no hay más. Sí, lo habíamos comentado durante la semana, que el equipo se había mostrado sólido, quitando los dos últimos partidos fuera de casa, no habíamos perdido por diferencia de más de un gol, y eso tampoco es fácil. Quiere decir que el equipo ha sido siempre competitivo y ha plantado cara y ha estado en disposición de sacar puntos siempre, porque estás a diferencia de un gol y tienes esa posibilidad. El otro día, desde el minuto 1, se tuerce mucho el partido, porque viene justo el gol precedido de la lesión de Gonzalo, y a partir de ahí, bueno, el equipo se rearmó. Sabemos que estamos ante un rival que con muy poco te hace daño, te puede hacer daño, por eso están ahí arriba, evidentemente, y después la primera parte transcurrió más o menos por donde queríamos. Fuimos capaces de estirarnos, de tener el balón, de llegar con algún acercamiento con peligro, pero en un minuto clave otra vez, casi rayando el descanso, nos meten el segundo y ahí prácticamente el partido se termina. Este deporte es una constante gestión de las emociones, de las que nos generamos nosotros mismos por los resultados, de las que nos genera el ambiente, que muchas veces es bastante ingrato, injusto, diría yo, y no se valora de manera objetiva el trabajo, solo se miran los resultados. Al fin y a la postre también es de lo que vivimos y dependemos, de que las cosas vayan bien en cuanto a puntos, pero sí que es verdad que nos gustaría que se valorara el trabajo que se hace realmente el día a día, y en cuanto a esa gestión de las emociones, pues a veces es más fácil que otras. Sí que es verdad que está todo súper apretado, que estás en disposición de ganar un partido, dos partidos y meterte en la zona alta, y si no los ganas, pues que todo se aprieta por abajo, pero esto es así. Este deporte es una carrera de fondo en la competición, y hay que estar preparado para todo, porque va a haber partidos muy importantes, quedan 10 jornadas, y tenemos que estar en disposición de ser competitivos y de estar preparados para todo lo que pueda pasar. Intentaremos que todo se solucione lo antes posible, pero no va a ser nada fácil, porque todos los rivales piensan igual que nosotros, y hay algunos que están en buenos momentos peleando por objetivos, por estar arriba, y otros por salir de abajo. Lógicamente está todo el mundo con un objetivo al alcance, y así va a ser todavía más competido. La evolución, vamos casi a minuto, porque hay gente que un día está un poco mejor que otro. Intentamos que haga cosas, y bueno, hay que tener un poco de cuidado, hay que ir progresivamente metiéndoles cargas. Otros que están muy justos para llegar al partido. Las bajas, ahora de memoria, Alain ya sabemos que está fuera y no va a estar para estas semanas, y es posible que alguna baja más, pero todavía no está confirmada. Y estamos pasando un momento en ese sentido de mucha dificultad. Parecía que cuando empezábamos enero con la gente que llegaba nueva, pues nos daba un poco más de desahogo, pero nos han ido cayendo jugadores por el camino, jugadores importantes con peso en la categoría, que saben jugar este tipo de partidos, este tipo de momentos lo saben gestionar, porque ya se han enfrentado anteriormente a ellos. Y ahora nos toca aprender rápido o enseñar a los chicos más jóvenes a cómo se gestionan este tipo de partidos, este tipo de emociones de las que hablábamos antes, y tirar todos juntos. El domingo intentaremos sacar el equipo más competitivo que podamos, independientemente de las bajas que haya, y en eso estamos centrando toda nuestra energía. Bueno, el Carnero ya lo lleva demostrando durante mucha parte de la competición, que es un equipo muy a tener en cuenta, es un equipo muy versátil, con muchas maneras diferentes de jugar, se puede adaptar a varias formas, y es un poco incógnita cómo plantea o cómo va a plantear el partido.
El míster sé que es un estudioso a fondo de rivales y de formas de entender esto, de jugar, y seguro que nos tiene preparada alguna sorpresa, y tendremos que adaptarnos lo más rápido posible. Allí esperábamos un Navalcarnero, el partido de ida que iba a salir de una manera y nos salió de otra. En los primeros minutos te sorprende un poco, tienes que adaptarte rápido, y es un equipo con potencial para pelear por estar arriba seguro, 100%. Sí, nos gustaría que se generara un ambiente, pues lo que te decía antes, que se valore el trabajo, no solo los resultados. El domingo tuvimos un accidente y en los momentos de dificultad uno quiere que se le apoye, ¿no? Porque cuando todo va bien se sube cualquiera al carro. Lo difícil es cuando hay dificultades, tener gente que realmente dé la cara y que te apoye en los momentos malos, porque ahí se ven las personas de verdad, los que realmente quieren al club, y esperamos que así sea, que los chavales están pasando momentos no tan difíciles, sobre todo esta última semana, no tan fáciles, perdón, durante esta última semana, sobre todo con el resultado del otro día, que sabemos que puede hacer daño, pero estamos centrados en lo siguiente, y ojalá que todo el mundo pues pueda valorar todo el esfuerzo que se está haciendo, porque hemos tenido muchísimas dificultades y eso lo vemos los de dentro, claro. Entonces, yo creo que la gente también lo va a valorar y nos va a apoyar, y tiene que ser esto un fortín de aquí al final. Nos quedan 6 partidos en casa y tenemos que entre todos remar para estar tranquilos, para sacar la temporada adelante cuanto antes, y a partir de ahí pues ya veremos lo que pasa, pero los partidos de casa son fundamentales precisamente por eso, porque tenemos el apoyo de nuestra gente aquí.